Hola, saludos a todos, queridos amigos. Un viernes más, en una nueva actividad pública del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Queremos dar la bienvenida a Carlos. Bienvenido, Carlos, que vamos a compartir el trabajo. A Marluce. Hola, Marluce. Bienvenida. Gracias. Y estamos esperando la entrada inminente de Hipsiro, que está entrando ya prácticamente. Está saliendo del trabajo y está llegando. Bueno, queremos daros las bienvenidas a todos y a todos los que nos estáis siguiendo desde las redes sociales, especialmente en Facebook y en YouTube. Y hoy también queremos dar la bienvenida a los oyentes de Radio Espírita Uruguay, que están compartiendo con nosotros esta emisión en directo. Bienvenido, Hipsiro. Hola, buenas, encantado de verlos. Muy bien, muchas gracias. Que nos tenías en vilo. Bueno, deciros que el tema que como habéis visto, ¿no?, en la divulgación, el tema que vamos a tratar es la toma de conciencia y autoconocimiento. Vamos a examinar desde la óptica de la doctrina espírita qué papel juegan, pues eso, la toma de conciencia y el autoconocimiento en nuestro desarrollo espiritual. Vamos a presentar brevemente a nuestros invitados, que ya os han saludado. Tenemos a Marluce Rens. Ella es psicóloga clínica con especialidad en clínica junguiana. Es miembro del Núcleo de Psicología y Espiritismo de la Asociación Médico Espírita de Brasil y de AMER, que significa Asociación Médico Espírita do Rio Grande do Sul. ¿Lo he dicho bien? Sí. Ella es facilitadora de cursos de Joana de Angelis, una gran divulgadora. Es trabajadora del núcleo espírita Irmãos de Boa Vontade, Ernesto Müller, ¿no? Es alemán. En Porto Alegre, sí, ¿no? Lo digo bien. En Porto Alegre, en Río Grande do Sul, en Brasil. Y también contamos con nuestro querido amigo Hipsiro Zavala. Él es licenciado en Administración de Empresas, es espírita de nacimiento, hijo de padres espíritas. Por cierto, su papá nos está saludando a todos, pero muy cariñosamente a su hijo, como es natural. De aquí le enviamos un abrazo muy cariñoso también. Él es directivo del Centro Espírita Mensaje Fraternal, que, como sabéis, está siguiendo, ¿no?, la obra de Alipio González. Es miembro también de la Federación Espírita Venezolana. Os damos la bienvenida. Como sabéis, son sobradamente preparados y pueden representar muy bien el tema que vamos a tratar hoy. Adelante, Carlos. Muy bien, gracias, Mamen. Saludos a ti, a Hipsiro, aquí a Marluce, que están con nosotros hoy, y a ti que estás acompañando desde tu casa, incluso por la Radio Uruguay, Radio Espírito Uruguai. Uma satisfação imensa estar juntos aqui para tratar este tema que é muito importante para nós e vamos buscar em Joana de Ángeles, em el livro El Ser Consciente, tramito da psicografia de Divaldo Pereira Franco. El ser consciente deve elaborar-se sempre partindo desde o ponto inicial de sua realidade psicológica, aceptar-se como é e perfeccionar-se sem cessar. Solamente logra essa lucidez aquele que se analise a si mesmo, disposto a encontrar-se sem enmascarar-se, sem dañar-se. Para isso, não se juzga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, solo se descubre. E a primeira pergunta vai para Marluce, então, para respondernos, por favor, Marluce. Para começar, poderias dizer-nos como define o Espiritismo a toma de consciência e o autoconhecimento? Hola amigos, qué alegría estar acá con ustedes y justamente empezando con Joana de Ángeles, ¿no?, que tiene toda una serie de libros que llamamos la serie psicológica, donde ella se ocupa de este tema de autodescubrimiento. Y cuando
me pregunto así, ¿no? ¿Cómo pensar la conciencia, autodescubrimiento? Me vino una pregunta, ¿no? Que podríamos empezar a pensar, ¿por qué reencarnamos? Porque Juana va a decir que en todos los estagios, ¿no? de nuestro proceso evolutivo, la conciencia ya está ahí. Ya está la conciencia. Ahora, si la conciencia está ahí, ¿por qué necesitamos reencarnar? Entonces, ese tema viene, ¿no? de autodescubrimiento y conciencia, ¿no? Ocurre, es un camino que vamos percorriendo a lo largo de nuestras encarnaciones. Somos espíritus, entonces, inmortales, el espiritismo va a decir eso, ¿no? Pero que, aunque tengamos una conciencia en nosotros en cuanto a espíritus, cada encarnación es una oportunidad de ampliarnos esta manera de mirar las cosas, ¿no? De autodescubrirse. Y yo pensé que, por ejemplo, si tomamos un bebé, un niño muy pequeño, ¿no? Cuando empieza a descubrir, por ejemplo, que tiene la mano, empieza a mirar su mano, ¿no? Se encanta, o la primera mirada que él da en el espejo, ¿no? Y se encanta también. Y si pensamos en ese como una analogía, así somos nosotros como espíritus. En cada encarnación vamos descubriendo cosas a nuestro respecto, ¿eh? Y con eso vamos a tener la oportunidad de avanzar, de entrar en eso que el espiritismo trabaja, que es la evolución, pero de una manera mucho más consciente. Y cuanto más consciente yo estoy en una encarnación, es decir, cuanto más tengo esta disponibilidad que Juana habla, ¿no? De autodescubrirse, más lúcido estoy. Y más voy a descubrir que el Dios que está en mí, ¿no? Entonces, el espiritismo trae una visión muy interesante, ¿no? Porque conciencia es un concepto bastante amplio y complejo. Está cerrado el micrófono, mami. No te escuchamos, mami. Ah, porque me han... Ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Estaba hablando con el micro cerrado. No sé si, Gipsiro, ¿te gustaría agregar alguna cosita? Bueno, sí, primero que nada, gracias por la oportunidad y pido disculpas si se escucha alguna interferencia porque casualmente están podando unos árboles aquí en el centro espírita, estoy aquí en este momento, por si se escucha alguna interferencia de la máquina. No, yo creo que bien como ha dicho la doctora, el tema de conciencia, el concepto según la Real Academia Española en este caso, es muy amplio, ¿no? Y yo creo que parte de la definición que ellos les dan es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. También da otro concepto como que es un conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Entonces, este es un tema que, como dice la doctora, es muy amplio, tiene varias connotaciones, pero dentro del campo del espiritismo creo que lo lleva a un plano más íntimo, ¿no? Por eso es que de algún modo se dice que la luz se refleja de adentro hacia afuera, ¿no? Y es parte de lo que la doctora tal cual ha dicho y lo que Juana de Ángelis nos retrata en toda esta serie psicológica y parte de lo que doctores como Carl Gustavo Jung y bueno, todos estos grandes doctores que han estudiado este tema se han encargado de ir esclareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que esta definición que le da el espiritismo a lo que es la conciencia y el autoconocimiento es tan amplio porque el propio maestro Allan Kardec, interrogando al mundo espiritual, pues los propios espíritus se encargaron de decir incluso en esa famosa pregunta 621, ¿no? Que dónde está grabada la ley de Dios, y ellos contestan que en la conciencia. Entonces es algo que nosotros todavía tal vez no hemos tomado en cuenta la trascendencia, lo que significa esa potencialidad que tiene el espíritu, que precisamente es la conciencia, ¿no? Y es parte de lo que vamos a indagar hoy. Estamos de verdad en ese proceso de descubrirnos y descubrir cómo descubrirnos, ¿verdad? El proceso no es fácil, ¿no? Bueno, Ciro, vamos con la siguiente pregunta, que dice así: desde la perspectiva espírita, ¿cómo se relaciona la toma de conciencia
con el proceso de evolución espiritual? Yo creo que partiría precisamente dentro del punto espírita de esta pregunta 621, ¿no? De donde está grabada la ley de Dios, ¿no? Que es en la conciencia, ¿no? Entonces, en esas profundidades de las emociones y de todo este tema, ¿no? Toda esta reflexión, la conciencia indudablemente se toma como punto de partida en nuestra evolución espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque allí están grabadas, si se quiere, las experiencias que nosotros hemos vivido, ¿no? Tanto buenas como malas, forman parte de esta conciencia, ¿no? Y Dios nos los da como atributo. Pues se dice que los propios espíritus nos dicen que cuando nosotros despertamos, Dios nos da esta conciencia como chispa divina, ¿no? Y nos dice incluso que nos da el libre albedrío que va atado a ello. Y más adelante los propios espíritus nos dicen que otro de las cosas que nosotros tenemos como espíritu es las nociones de nuestros grandes destinos, ¿no? Que tal vez nosotros no la hemos tomado en cuenta, pero que los espíritus más adelante, en el propio libro de los espíritus, nos dicen que nosotros estamos destinados a cosas más grandes porque somos co-creadores con Dios, ¿no? Precisamente. Entonces, tomar conciencia de todo esto, como decía la doctora, saber que esto engloba una cantidad de situaciones, tiene que llamarnos a la reflexión, porque es parte de ese camino evolutivo, ¿no? Pero si yo todavía no me hago las preguntas básicas como ser humano, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pues voy a ser como un barco sin timón, ¿no? Sin rumbo, porque no tengo esa perspectiva, esa conciencia despierta que precisamente es la que nos da el espiritismo, ¿no? No debemos olvidar que el espiritismo, por encima de todo, es una reforma moral del ser, es una pedagogía, ¿no? Por eso el propio Kardec, como buen pedagogo, siguiendo la línea de su maestro Pestalozzi y de Immanuel Kant y de todos estos grandes pensadores, pues se da toda esta estructura pedagógica, ¿no? Precisamente para que nosotros vayamos despertando esa conciencia que ha vivido dormida durante siglos, durante muchas encarnaciones. La idea es que nosotros las vayamos despertando y que ese proceso evolutivo sea un poco más llevadero, ¿no? Entendiendo muchas cosas y principalmente quién soy yo, ¿no? Porque eso es algo que nos aclara la perspectiva espírita en cuanto a la conciencia, ¿no? Nos hace ese llamado y nos dice, ¿será que yo estoy en este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué represento yo en este universo tan vasto, no tan grande? Cuando tenemos el telescopio James Webb, que nos dice que ha contabilizado dentro del universo observable más de 200.000 millones de galaxias, y cada galaxia tiene miles de millones de planetas. Entonces, parte de todo este despertar dice, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué represento yo en este vasto universo, no? Y entonces, bueno, viene toda esta parte moral que nos hablaba, o que nos decía el concepto de la Real Academia Española, ¿no? Donde nos decía que, bueno, cuando tomamos conciencia, ya el ser puede identificarse como eso, como el yo, como el ser pensante, y entonces viene toda esta parte filosófica del concepto de moral, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debo, de lo que no debo hacer, y esto es algo que el espiritismo se encarga de desglosarnos de una manera tan bonita que yo creo como ninguna filosofía lo ha tocado, y solo basta ver esas comunicaciones como las que dan, o ese concepto que dan en el Evangelio según el espiritismo, como el hombre de bien. O sea, es algo que es para filosofar, para reflexionar. Por eso es que el espiritismo es ese llamado a la conciencia, ¿no? No impone, no es algo que lleva dogmas, que lleva situaciones secretas, sino que llama al ser a despertar esa conciencia interna, ¿no? Sin obligaciones, sin miedos, simplemente nos aclara que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos, que contamos con esa conciencia, que allí está grabada esa ley de Dios, que tenemos libre albedrío para ejecutar lo que la conciencia nos dicta, que siempre debemos procurar que sea bueno en ese proceso de evolución espiritual. Muy bien, Hipsiro. Marluce, ¿quieres comentar algo de esta pregunta?
No, perfecto. Solo que estaba pensando acá, ¿no? Que podríamos hablar de niveles de conciencia, porque es interesante que al mismo tiempo que tenemos esa conciencia, ¿no, Gipsiro, de este ser cósmico, esta conciencia cósmica, aún nos cuesta mucho entrar en contacto con nuestro mundo interno, ¿no? Y que es ese autodescubrimiento, ¿no? Porque como tú estabas diciendo, está todo registrado en nosotros. Y todo nuestro proceso de evolución, que empieza con la parte, con los instintos, después el hombre empieza a tomar contacto con sus emociones, después con sus sentimientos. Entonces, hay un grado, pero todo eso aún está dentro de nosotros y sigue resurgiendo en situaciones de nuestra vida. Y yo pensaba, por ejemplo, una emoción que está muy fuerte en nosotros, por ejemplo, el miedo. El miedo nos acompaña desde el inicio de nuestra evolución acá como hombres, pero hay miedos que reconocemos que son reales. Tengo miedo de la violencia en la ciudad, por ejemplo, pero tenemos muchos miedos aún internos, irracionales, y que tienen una influencia muy grande en la forma como estamos en la vida, cómo aceptamos las experiencias y que aún no entramos en contacto. Entonces, hay niveles de conciencia, ¿no? Y pienso que el mayor desafío es realmente entrar en contacto con nuestra realidad interna, que aún conocemos muy poco, ¿no? Muy bien. Y vamos entonces para la siguiente pregunta. La doctrina espírita sostiene que la vida está regida por leyes universales que van más allá de lo físico o material. Entre estas leyes se encuentra la ley de causa y efecto, que postula que cada acción tiene una consecuencia, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Desde esa perspectiva, ¿podrías indicarnos de qué manera la comprensión de la ley de causa y efecto contribuye al proceso de autoconocimiento, Marluce? Bueno, del punto de vista psicológico, eso cambia todo, porque si empezamos a comprender que hay esta ley, ¿no? Que todo lo que ocurre, ¿no? Va a tener una consecuencia. La primera consecuencia psicológica que eso ejerce en nosotros es que salimos de esta posición de víctimas que muchas veces somos, ¿no? Y que las cosas que ocurren en nuestra vida, ¿no? Son como castigos o porque tengo que pasar por eso. Y esa perspectiva entonces cambia absolutamente todo. Porque cuando nosotros dejamos de ser víctimas de la vida, del destino, ¿no? Y nos reconocemos como seres que tienen responsabilidad, que tienen este libre albedrío, como Gipsiro estaba hablando, nosotros estamos mucho más conscientes en nuestra existencia. Y ahí empieza un cambio muy grande que es, empezamos a preguntar, no por qué estoy pasando por eso, pero cuál es el sentido de esta experiencia. ¿Cuál es el sentido? Porque ¿qué es? Lo que pasa es que somos muy literales, muy concretos, ¿no? Entonces tenemos una tendencia a pensar la ley de causa y efecto como de una manera muy literal. Entonces, si yo maté a alguien en una encarnación, en esta, la persona viene como mi asesino, una cosa así. Y muchas veces perdemos la perspectiva del sentido de la experiencia. ¿Y por qué es difícil comprender eso? Porque eso exige una maturidad psicológica, espiritual, ¿no? Y aún somos muy infantiles en varios puntos de vista. Ya evolucionamos en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero aún emocionalmente no comprendemos realmente las cosas, ¿no? Entonces, pienso que que cuando comprendemos eso tiene un efecto profundo en la forma como como empezamos a nos relacionar con las cosas que ocurren en nuestra existencia. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Y cada experiencia nueva es una oportunidad de restablecer una armonía que se quedó perturbada porque no comprendí una ley, ¿no? Como mi libre albedrío
hizo una elección que tuvo una consecuencia y ahora yo tengo una oportunidad de restaurar la armonía si comprendo el sentido de esta experiencia. Volvemos a la comprensión, ¿verdad? Al final se trata de eso, ¿no? De ese proceso de integración, ¿no? De ir conociendo y de ir comprendiendo, ¿verdad? Hipsiro, nos gustaría escuchar también tu parecer, lo que puedes aportar. Sí, bueno, yo creo que la doctora lo ha explicado bastante bien, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de la ley de causa y efecto, ¿no? Que nosotros, como venimos de ser, vamos a decir, infractores durante diferentes encarnaciones, creemos que la ley de causa y efecto siempre nos está buscando para castigarnos, pero lo que nosotros no tomamos en cuenta es que la ley de causa y efecto premia. O sea, si usted se porta bien, la ley de causa y efecto lo va a tratar bien, porque le va a corresponder. Entonces nosotros estamos acostumbrados que la ley como que siempre nos está buscando para castigarnos, y no, porque cada quien según sus obras. Entonces, en la medida que nosotros cambiemos esa ley, porque la ley es justa, es imparcial, por eso es el símbolo de la justicia, es ciega, ¿no? Con la balanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros nos portemos bien, la ley nos va a amar. Se aplica como la parábola del sembrador, o sea, de los talentos. O sea, si tú fuiste buen administrador, pues la ley, Dios, la justicia divina te va a dar más, te va a poner más en tus manos porque eres un buen administrador. Entonces nosotros tenemos que dejar de ver esta ley de causa y efecto como que siempre nos está buscando como para castigarnos, no, nosotros vamos a cambiar eso, y la ley de causa y efecto aplicará en nosotros en algún determinado momento para bien, para premiarnos, para incentivarnos. Entonces allí es donde nosotros tenemos que apuntar, teniendo en cuenta que parte de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos suceden, y es lo que nos explica el espiritismo, tienen una causa, ¿no? Como decía Víctor Hugo, la tumba tuvo un ayer y la cuna tendrá un mañana. Parte de las cosas que nos pasan, entendiendo la ley de causa y efecto, es que, bueno, alguna situación debe tener, ¿no? O sea, porque si tú no has hecho nada en esta vida como para que tenga explicación y te suceden ciertas cosas, pues hay que tratar de buscar el lado alegre o el lado optimista, con mucha fe de las cosas, porque ahí también aplica esta ley de causa y efecto, que es tan esclarecedora, tan esperanzadora, y que nos da precisamente esa confianza en el porvenir, ¿no? Y descubrir eso, de hecho, es una verdadera bendición, ¿no? Cuando llega al espiritismo, lo primero que te sorprende y que te admira es precisamente eso, que está en tu mano. Que hoy estás viviendo el resultado de ayer, pero hoy tienes en tu mano sembrar maravillas para recoger maravillas mañana, ¿no? Muy sencillito, pero que al final se trata de eso, ¿no? No es fácil, hasta que lo entiendes, comprender que hoy es el momento, ¿no? De empezar. Y que como somos eternos, no hay prisa, ¿no? Pero no hay pausa. Vamos a seguir, Hipsiro, con la siguiente pregunta. En el viaje de la vida material nos encontramos con una serie de desafíos que pueden obstaculizar nuestro progreso personal y espiritual. Identificar y comprender estos obstáculos, sin duda alguna, es crucial para poder superarlos. En este tenor de ideas, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos en nuestro camino hacia el autoconocimiento y cómo podemos superarlos? Muy fácil. Bueno, yo creo que esta pregunta es más para la doctora, ¿no? Con toda la parte técnica y eso, pero bueno, humildemente vamos a tratar de dar nuestra opinión. Y bueno, yo creo que básicamente la vida siempre es un constante desafío, ¿no? Que es la primera parte de la pregunta, ¿no? El hermano Alipio siempre decía como que algo así, como que preocúpese cuando usted en su vida no le esté pasando nada, porque algo está fallando, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de la vida y de estas encarnaciones en estos mundos de expresión y prueba es este constante desafío, ¿no? Porque, y lo vemos desde que estamos en primaria, en las primeras clases, ¿no? Usted aprendió a sumar, bueno, ahora tiene que aprender a restar. ¿Aprendiste a restar? Bueno, ahora va a multiplicar, va a dividir, porque aplica la ley del progreso, ¿no? La ley del trabajo y la ley del progreso nunca cesa, y el espíritu siempre pide más, ¿no? Entonces, la vida siempre va a ser un constante desafío. Ahora, todo va a estar desde el punto de vista, volvemos a ese tema también
que los espíritus se trataron de desglosar el punto de vista, ¿no? Es tan importante ese capítulo porque nos da también ese optimismo, ¿no? Ese optimismo, cómo nosotros vamos a afrontar las pruebas. Ahora, en la otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos en nuestro camino hacia el conocimiento y cómo podemos superarlo? Yo creo que los espíritus se encargaron de, aparte de todas las cosas que nos dicen, lo que nos dice la psicología, que nosotros muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? Nos creamos unos tormentos que no deberíamos por una cantidad de situaciones que están en el subconsciente, en el inconsciente profundo por allá, que la venimos arrastrando. Pero los espíritus son tajantes también en decir algo fundamental, ¿no? Que busquemos todas las fallas que nosotros tenemos como individuo y como humanidad, y detrás de todas ellas siempre vamos a encontrar que se esconden dos situaciones que venimos arrastrando durante existencias pasadas en esta y probablemente que a futuro, ¿no? Que son el orgullo y el egoísmo, ¿no? Que hacia ellas apuntemos todas nuestras fuerzas para vencerlas, no a los demás, para vencernos a nosotros mismos en este aspecto, ¿no? Por eso es que el maestro Allan Kardec, incluso en la pregunta 785, pregunta a los espíritus, precisamente enmarcada en estas leyes divinas, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? Y los espíritus contestan tajantemente: el orgullo y el egoísmo. Hablo del progreso moral, pues el intelectual siempre avanza. Entonces vemos cómo de algún modo se dividen las dos situaciones, ¿no? Cómo la parte intelectual puede ser muy inteligente, pero con eso no quiere decir que moralmente estés creciendo, ¿no? Entonces, esos obstáculos que nos enfrentamos en este camino del autoconocimiento, bueno, pasa también por muchas cosas, ¿no? El no aceptar muchas cosas, el autoengaño, la parcialidad que tenemos nosotros mismos, o sea, porque, como dicen los espíritus, muchas veces somos con nosotros muy dóciles, pero con los demás el juicio es duro, ¿no? El juicio del hombre es duro para los demás, pero blando muchas veces con nosotros mismos, ¿no? Entonces, este camino, estos obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar en este autoconocimiento, pues siempre va a empezar de adentro hacia afuera, ¿no? El aceptar que tenemos una cantidad de situaciones que nos han acompañado, que muchas veces no nos damos cuenta, que las cosas que nos pasan es para que tal vez nos demos cuenta que estamos fallando por allí, ¿no? Que tenemos algo que debemos mejorar, y aquí es donde se debe aplicar ese autoconocimiento para vencer esos obstáculos, ¿no? Entonces, yo lo resumiría desde el punto de vista, vamos a decir espírita, porque la doctora tiene el conocimiento más técnico, pero yo lo apuntaría allí a ese orgullo y egoísmo, ¿no? Porque de allí se esconde todo lo demás, se enmascara todo lo demás que de algún modo nos tiene atado a estas situaciones de expiación y prueba en estos mundos, ¿no? Muy bien. Marluce, ¿quieres agregar alguna cosa? No, está perfecto, porque cuando tú estás hablando del orgullo, ¿no? El mayor obstáculo para nuestro autoconocimiento es nosotros mismos, porque nosotros tenemos un miedo absurdo, tremendo, de encarar nuestra realidad interna. Nosotros queremos pensar que estamos mejores de lo que estamos, que somos mejores de lo que somos, ¿eh? Y eso, del punto de vista psicológico, tiene un sentido también, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando empezamos en cada encarnación a construir esta identidad que tenemos, ¿eh? Criamos, que llamamos de ego, ¿eh? Que es una identidad parcial, que cada encarnación tenemos una, ¿eh? En esta encarnación yo estoy Marluce, por ejemplo, ¿eh? Empezamos a construir un montón de verdades, de fantasías, que al mismo tiempo que nos dan seguridad para enfrentar toda la vida, también de alguna manera impiden que nosotros miramos cómo somos, cómo realmente somos, ¿eh? Por eso que Juana de Ángeles habla que el ser solo se descubre, solo es una cosa que no es así de fácil también, porque necesita una voluntad nuestra, porque el proceso de autodescubrimiento no es así, hoy voy a sentarme acá y mirar, ¿quién soy yo? No, es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo. Por ejemplo, cuando reacciono de una manera agresiva perante algo que alguna persona me dice, eso es una oportunidad de autodescubrimiento. Que si yo empiezo a me preguntar,
mira qué raro, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué esta emoción vino de una manera automática? En esto que Gypsiro está hablando, que tenemos cosas que están en nuestro inconsciente y que emergen. Esas son oportunidades de autodescubrimiento. Y para eso, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a eso, ¿no? Y Jung, que fue un psiquiatra que vivió en el siglo... él falleció en 1961. Él decía que el ser humano va a hacer de todo que es posible para evitar enfrentarse consigo mismo, ¿no? Entonces, pienso que nosotros realmente con nuestro egoísmo, ¿eh? es nuestra mayor dificultad. Somos nuestra mayor dificultad. Muy bien. Vamos entonces a la otra pregunta. Las relaciones interpersonales son un componente fundamental de la experiencia humana, moldeando nuestras percepciones, creencias y comprensión del mundo que nos rodea. Desde tiempos inmemoriales, las interacciones con los demás han sido reconocidas como una fuente invaluable de aprendizaje y crecimiento personal. En este sentido, ¿podrías comentarnos, Marluce, qué papel juegan las relaciones interpersonales en la toma de conciencia y el autoconocimiento? Las relaciones tienen un papel fundamental. Nosotros necesitamos del otro para saber acerca de nosotros mismos. Porque mucho de nosotros solo reconocemos a partir de un mecanismo que llamamos de proyección. El otro es como un espejo, ¿no? Que refleja aspectos míos. Y entonces, ¿y por qué? Porque cuando estoy en relaciones, estoy todo el tiempo siendo provocado, hay una provocación, ¿no? Porque el otro despierta en mí sentimientos, sensaciones, que muchas veces son muy difíciles de comprender. Y por eso que tenemos una tendencia de, por ejemplo, cuando las relaciones no están buenas, queremos cortar a la persona. En realidad eso es un mecanismo de defensa que huimos. Y huimos porque, bueno, ¿por qué que esta persona despierte sus sentimientos en mí? De nuevo, el proceso de autodescubrimiento es traer la cosa para nosotros mismos, porque es como Gypsiro está hablando, empieza de una manera interior, de nuestro interior. Entonces, estar en relación significa que vamos a ser confrontados todo el tiempo con cosas que muchas veces no son fáciles de confrontar. Y porque el otro va a poner así, mira, lo que tú crees es realmente eso. Por ejemplo, un problema muy serio que estamos enfrentando en nuestra forma de vivir hoy es la intolerancia. La intolerancia es la incapacidad de vivir con una persona que piensa de una manera distinta, que tiene una otra forma de mirar la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué nos sentimos amenazados con el otro que es distinto? Entonces, si simplemente convivimos con personas que piensan como nosotros, que son como nosotros, eso es muy fácil. Ahora, cuando para vivir con algo, estar en relación, nosotros tenemos que trabajar y despertar calidad, virtudes, potencialidades que están en nosotros, pero necesitan ser despiertas. Por ejemplo, la paciencia. Si yo estoy siempre en armonía con todo, ¿cómo voy a desarrollar la paciencia? Entonces, necesito las relaciones, ¿sí? Para despertar fuerzas que están dentro de mí también. Uh-huh. Qué bueno. Fantástico, Marluce. Gypsiro, nos gustaría escuchar también lo que quieres aportar sobre este tema. Sí, bueno, yo creo que el propio maestro Allan Kardec en la ley de sociedad se encarga de desglosar este tema, y los invitamos a los amigos pues, que se tomen los minutos pues, de repasar este capítulo, porque es tal cual como dice la doctora, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, Dios, dame paciencia. Si pudiésemos ir a la farmacia y comprar un blister de paciencia y nos los tomamos y ya tenemos paciencia, sería genial. Pero
Si usted pide paciencia, bueno, tenga la seguridad que ese día o los días transitorios les van a pasar cosas que le van a hacer probar la paciencia, va a tomar el tráfico y va a llegar, quiere llegar temprano a un sitio y ese día va a haber el tráfico, la ciudad colapsada, le va a tocar hacer cola, va a tratar con personas, por ejemplo, con funcionarios públicos, que usted va a hacer un trámite y el funcionario no va a querer. Entonces, son pequeñas cosas, pequeños tips, como decía la doctora, que precisamente de esto se encarga lo que es la vida en sociedad, porque recordemos que ya desde el punto de vista espiritual, nosotros somos espíritus de diferentes condiciones y la ley nos dice que los que saben más tenemos que ayudarnos entre todos al que sabe menos, porque todos los espíritus no lo saben todo. Es parte de la ley de sociedad y es parte de darle la oportunidad al otro de que aprenda las cosas que yo aprendí, pero que a su vez yo la aprendí porque otros tuvieron paciencia conmigo y me las enseñaron. Tal vez yo aprovechándome de ellos, creyendo en mis instintos, en mi parte inferior, que ellos eran unos tontos porque trataban de ayudarme. Muchas de esas cosas nosotros las estamos viviendo en estos momentos, que somos espíritas, que entendemos muchas cosas, y entonces vienen personas que creen que porque tratas de hacer las cosas buenas, tú tal vez eres un poquito tonto o algo. Pero es que nosotros venimos de hacer lo mismo en otras existencias y tenemos que tenerlo claro. Entonces tenemos que darle a ellos la oportunidad también que aprendan como nosotros aprendimos, pues, como a nosotros nos enseñaron en esas situaciones. Y bueno, yo creo que el maestro Allan Kardec, en esa pregunta 766, él está antes, le pregunta al mundo espiritual, ¿la vida social es natural? Y los espíritus contestan, indudablemente, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no le ha dado inútilmente la palabra y todas las facultades necesarias a la vida de relación. Entonces Dios nos está diciendo que nosotros estamos, que somos, cuando se nos dice de esa hermandad, que muchas veces no les gusta hasta propias espíritas, que uno le dice hermano un espíritu y cree que uno le está diciendo algo religioso o algo. Es que nosotros venimos hermanados desde el momento de nuestra creación y así venimos en este proceso evolutivo. Después el maestro Allan Kardec pregunta en esa misma ley, ¿el hombre debe progresar solo? O sea, pregunta más adelante y los espíritus contestan, el hombre no puede progresar solo, o sea, no está en él, o sea, y más adelante nos habla de la vida en aislamiento y nos dicen toda esta cantidad de cosas, la vida contemplativa, nos da una serie de explicaciones, pero total, que es así, pues nosotros somos seres sociales y como tal tenemos que comportarnos porque es así, pues. Alipio siempre decía, nosotros tenemos que ser un centro espírita donde nos encontremos. Esto es para filosofar. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos al centro espírita y creemos que de la puerta para allá es que nos vamos a comportar bien, que el ambiente está un poquito más armonizado, que estamos con personas que vibran como nosotros. Pero es que la realidad es que la práctica viene fuera del centro espírita, cuando vamos a compartir con hermanos de diferente condición, de diferente situación. Allí es donde vienen todas estas relaciones interpersonales y indudablemente lo que decía el maestro Jesús, ¿no? Ponte en el lugar del otro para que lo puedas entender y lo puedas ayudar con amor, ¿no? O no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Yo creo que ese es el secreto de la vida, de la relación interpersonal. Y el día que como nosotros como humanidad tomemos conciencia de esto, el mundo dará ese gran paso evolutivo que tanto estamos esperando, que es el cambio de conciencia. Y de hecho, si solo respetáramos esa ley, ya estaríamos en un mundo de regeneración. Si respetáramos la ley áurea, si la viviéramos realmente, ¿verdad? Ya estaríamos. Pero bueno, estamos en proceso, ¿verdad? Tampoco no podemos perder la esperanza porque de hecho la promesa está ahí y la realidad también, porque de hecho ya vemos, ¿no? Cómo se está aflorando ya esta parte, ¿no? del ser de regeneración, ¿no? Mira cuántas personas estamos aquí y cuántas personas luego lo verán, ¿no? Porque por horario, muchas personas de América Latina, por ejemplo, lo ven a otra hora porque a lo mejor está en hora laboral o en la nuestra, ¿no? Que es aquí en Europa es tarde, ¿no? Antes lo hablaba con Marluz. Aquí es tarde, ¿no? Pero bueno, hay que hallar un punto de inflexión para que todo nos sirva. Pero es verdad que llegan, gracias a Dios, a muchas personas, ¿no? Y si llegan muchas personas porque hay interés. Y si hay interés porque la conciencia ya es otra. Cada vez hay más búsqueda. Por eso, sí, Carlos. Carlos, ¿ibas a decir algo?
¿no? Que es interesante que Hipsiro comentó en cierto momento, ¿no? De que pedimos y Dios nos da la prueba, ¿no? Decimos siempre, Dios nos brindó gratuitamente la vida. Todo lo más es conquista. Conquista. Cuando pedimos algo a Él, nos da la oportunidad de desarrollar esto, porque si no, ¿qué mérito tendríamos de tener paciencia si no la adquirimos con el esfuerzo propio? Porque Dios nos brindó como si fuera un regalo, ¿no? Esto no existe, ¿no? Y es muy interesante que todo es conquista para desarrollarnos. Es como la mariposa que tiene que romper con el capullo para poder volar. Si no lo rompe, no vuela nunca, ¿no? Ya hemos visto la experiencia de mariposas que no logran romper, no consiguen volar después. Pero cuando rompen, desarrollan la fortaleza de las alas y vuelan. Así es nuestra evolución, la toma de conciencia. Esto es todo un proceso que toma milenios. Y un amigo una vez comentaba en una charla que a veces gastamos o tomamos tiempo largo para desarrollar los vicios. ¿Qué son los vicios? Malos hábitos. Pero de repente nos tomamos conciencia de que tenemos el vicio y queremos romper con él de una hora para la otra. Pero el vicio no vence porque él lo aceptamos y lo cultivamos por a veces siglos. Pero ¿cómo vamos a liberarnos de él de una hora para otra, no? Así que a veces hay que tener paciencia con nosotros mismos y perseverancia en la lucha, porque la toma de conciencia nos lleva a percibir el cuánto estamos alejados de la propuesta de la ley divina. Pero reaproximarnos de esta propuesta exige de nosotros caminar lo que nos hemos distanciado. Y no vamos a poder querer que nuestro ángel de la guarda resuelva nuestro problema, o que el representante de la religión, no importa cuál sea, resuelva nuestro problema con Dios, porque no es problema de él, es una cuestión nuestra con Dios. Y con nuestra propia conciencia, que nadie puede entrar ahí. Así que es una lucha que tenemos que trabajar nosotros, ahora o más tarde. Como Jesús ha dicho a Publio Lentulus, vendrás a mí, al Cristo, ¿no? Ahora o dentro de siglos, pero vendrás a mí. Es ley natural. En algún momento, ¿verdad? Lo bueno es ya empezar, ¿no? A tomar esa conciencia y empezar el camino. Juana de Ángeles va a decir que podemos tomar la decisión hoy, empezar hoy. Empieza de donde tú estás. Eso me encanta. No imagina que tú tengas que estás mejor. No, empieza de donde tú estás. Estoy acá, en este sitio. Y es de acá que empiezo a no juzgar, como él va a decir, ¿sí? A empezar de nuevo, a tener conciencia que es, como tú estabas diciendo, Carlos, un proceso largo, pero empieza con una toma de conciencia y decir, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero empezar a comprender las leyes de Dios, yo quiero sentir que soy hijo de Dios, que Dios me ama y que estoy acá para percibir eso. Qué lindo. Ay, eso resuena, ¿verdad? Toca el corazón. Vamos a seguir. Hipsiro. A ver, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, como veníamos comentando, donde las preocupaciones sobre el bienestar son constantes, surge la necesidad de explorar nuevas perspectivas que fomenten el autoconocimiento y la toma de conciencia. En ese contexto, ¿cuál es el papel de la educación espírita en el fomento del autoconocimiento y la toma de conciencia en esta sociedad, en la sociedad actual? Bueno, el papel del espiritismo en todo esto es primordial, pues. Lamentablemente, bueno, este tipo de coloquios nos ayudan a difundir todos estos conocimientos, cada día más utilizando todas estas herramientas y todas estas cosas, pero yo he escuchado charlas, sobre todo antes, pues, cuando no había tanta tecnología, que eso era para transmitirlo en cadena nacional de radio y televisión, todo esto, y lamentablemente llegaba muy poco, pues. Entonces todavía el trabajo es mucho, pero como decían anteriormente, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta llave que Dios nos puso en nuestras manos en esta etapa evolutiva? Nosotros, cuando digo como espíritas, ¿no? Porque a fin de cuentas el trabajo o la principal lucha que yo tengo es hacer de este hombre viejo, de este espíritu que viene acarreando estos errores, tratar de que este autoconocimiento despierte en mí, ¿no? En mí, con este curso superior de educación
que es el espiritismo, ¿no? Con este curso completo que comprende cualquier cantidad de cosas, ¿no? Nos decía un hermano que empezó a leer el libro de los espíritus, nos decía que allí estaban las respuestas de la humanidad, ¿no? Que cómo en ese libro se condensaban tantas inquietudes y tantas respuestas que ha tenido el hombre desde tiempos inmemoriales. Y es así. Entonces, el papel del espiritismo radica en toda esta parte pedagógica, como decíamos. Por algo el maestro Allan Kardec era un pedagogo, igual que Pestalozzi, porque es así, ¿no? Y yo creo que lo fundamental de todo esto, y ya lo había dicho, es esa manera explícita que nos da el espiritismo de conocer la causa de nuestras aflicciones, porque es algo que el mundo le cuesta mucho comprender, ¿no? Y es así porque si nosotros vivimos desde el punto de vista material, pues vamos a ver la vida desde ese punto de vista material. Entonces, ¿qué sentido tendría ser bueno o ser malo, hacer las cosas buenas o malas, si igual todos nos vamos a morir y vamos a estar allí en el cementerio? Y si te portaste mal o te portaste mal, si fuiste bueno o malo, todo quedó allí. Pero cuando los propios espíritus nos dicen, ojo, mosca con los que hagas, ten cuidado, porque eso va a repercutir en los demás, pero principalmente en ti. Si tú quieres ver cómo va a ser tu próxima existencia, empieza por reconocer las cosas que estás haciendo en esta. Entonces, este papel de educación espírita es tan importante porque si este conocimiento se masificara, la gente comprendería que la vida no es cualquier cosa, que las cosas que nosotros hagamos buenas o malas sí van a tener repercusión y sobre todo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, el papel educativo allí del espiritismo cobra unas dimensiones, bueno, trascendentales, ¿no? Y de hecho el maestro Allan Kardec pregunta, ¿no? Y parte de la respuesta, por lo menos en esa pregunta 132, ¿no? ¿Cuál es la causa de los males que afligen a la humanidad? Y los espíritus responden, la tierra puede ser considerada a la vez como un mundo de educación para los espíritus pocos adelantados y de expiación para los espíritus culpables. Entonces, entender que la tierra, nosotros estamos ahorita en esta gran escuela que es la tierra, ¿no? Ya por ahí empezamos a ver que no es cualquier cosa, ¿no? Que no estamos aquí por casualidad, ¿no? Entonces, este papel de educación del espiritismo lleva unas connotaciones, pero ¿cómo lo vamos a difundir? Ejemplo tenemos, pues yo creo que el mejor ejemplo, y yo siempre digo, yo admiro a Chico Xavier, no tanto por su mediunidad, sino por su condición humana, ¿no? Porque la mediunidad siempre fue consecuencia de lo que él era como ser humano, ¿no? Entonces, el mayor ejemplo o la mejor forma que nosotros tenemos de educar, de transmitir todo este conocimiento, siempre va a ser, como decía la doctora, por contraste, ¿no? Cuando uno le dice a las personas, yo soy espírita, y se santifican, a María Purísima, y creen que tú matas animalitos y que haces símbolos en el piso y no sé qué más, pero lo que va a cambiar ese concepto va a ser toda esta parte educativa que el espiritismo tiene, ¿no? Cuando nos comportemos realmente, y cuesta mucho porque somos espíritus todavía imperfectos, ¿no? Pero cuando nos tratemos de comportarnos cada día como esos hombres y mujeres de bien que nos dice el Evangelio según el espiritismo, pues esta reforma educativa va de la mano con este autoconocimiento y bueno, creo que nosotros como espíritas, a pesar de que todavía somos muy poquitos, podemos aportar mucho para esta sociedad. Nunca perdamos de vista, como decía el hermano Carlos, que ese señor que conoció Publio Lentulus allá en Roma, por allá en esa provincia alejada del Imperio Romano, años más tarde sería la religión oficial de ese propio imperio, ¿no? Entonces, eso que se llamaba cristiano, que los desdeñaban, que se burlaban de ellos, pues siglos más tarde fue la religión oficial de ese imperio. Eso era algo que era impensable en ese momento. El propio hermano, el Publio Lentulus, nunca se imaginó que el imperio romano iba a seguir a ese hombre que él estaba o que no quiso seguir en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para reflexionar, ¿no? Muy bien. Marluce, la siguiente pregunta está bastante relacionada y ahí puedes, en la secuencia, naturalmente, agregar algo en lo que dijo Hipsiro, ¿no? Sin duda, solo a través del autoconocimiento podremos comprendernos y mejorarnos personal, social, profesional y espiritualmente. Con base en esto, ¿podrías indicarnos
¿qué herramientas ofrece el espiritismo para identificar y superar los obstáculos internos que impiden el desarrollo del autoconocimiento? Bueno, el espiritismo trae esta visión fantástica, ¿no?, de que nosotros somos espíritus inmortales. Entonces, nuestra realidad no es solo esta realidad material acá, ¿eh? Porque eso es tremendamente opresor. Imagina pensar que nuestra vida solo empieza y termina acá. Y cuando empezamos a pensar que somos espíritus, ya tenemos la oportunidad de sacar una culpa que tenemos inconsciente de todo y podemos nos relacionar con la vida de una otra manera, ¿no? Entonces nos reconocemos como seres que tenemos la voluntad, que tenemos responsabilidad, y que Dios realmente confía en nosotros, confía en nuestras posibilidades, y por eso nos da infinitas posibilidades de desarrollo y de despertar esta conciencia. Y si somos espíritus, estamos todos conectados. Estamos no solo conectados entre nosotros, pero con realidades sutiles, con realidades espirituales y con una fuente divina donde nos nutrimos de fuerza, de coraje, de energía. Y ahí el espiritismo tiene un montón de cosas que nos ayudan en este proceso de autodescubrimiento. Por ejemplo, ¿quién tiene oportunidad de ir a una casa espírita, recibir un pase? ¿Qué es un pase, gente? Es una transmisión de energía maravillosa que te hace sentir bien, que te conecta con una cosa que es mucho mayor que nuestra realidad acá de nuestro ego, que nos pone en contacto con esta realidad transpersonal que está arriba de nosotros, ¿no? La oración, cuando estamos orando, porque este proceso de autodescubrimiento, ¿no?, requiere, Juana de Ángeles va a decir, hay que tener coraje para no desistir. Cometiste un error, empieza de nuevo. Y la oración, los amigos espirituales, ¿no? Yo siempre digo que tenemos una torcida por nosotros. Y cuando estamos en oración, entramos en contacto con nuestras fuerzas. Y una otra cosa fantástica del espiritismo es que él siempre invita a nosotros a estudiar, ¿no? Y no solo estudiar de una manera así para tener conocimiento intelectual. No, porque el conocimiento que se queda solo acá no transforma. El conocimiento tiene que venir de acá para acá. Es el corazón que transforma las cosas. Y entonces eso es fantástico. No es por eso que yo pienso, eso es una opinión personal mía, que el espiritismo no es una cosa muy fácil, ¿no?, de comprender, porque te da una dirección, pero es distinto de ser una doctrina que dice, mira, si tú haces eso, todo va a estar bien. No, tú tienes tu propia responsabilidad y tú tienes la libertad de elegir las cosas como hacer. Y eso con mucha amorosidad, porque la lógica del universo es amorosa, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es una doctrina así fantástica, ¿no?, que da mucha esperanza, ¿no?, y que nos conecta, ¿no?, con Jesús de una manera muy, muy distinta, así, muy, muy próxima. Qué bueno, genial. Esto que decías me traía al pensamiento las palabras de Alcione, ¿no? Aquello que le enseñó el padre Damián en el libro Renuncia, ¿verdad? Cuando ella dice que de hecho es el lema, ¿no?, del Evangelio Redivivo, que estamos tratando de expandir por todo el mundo. Ella dice que el mensaje del Cristo, ¿no?, que debe ser conocido, que es lo que estamos tratando de hablar ahora, ¿no?, conocerlo, y debe ser meditado, ¿no? Una vez que reciba la información, uno debe madurarla, debe hacerla suya, ¿no? Y ahí sentirlo. Si lo sientes, y una vez que lo sientes, vivir, ¿no? Es maravilloso, ¿verdad? Alcione es un espíritu que toca el corazón, ¿verdad? Vamos a pasar al chat, ¿no, Carlos? Sí. Porque hay muchas preguntas. Sabéis que el tiempo es limitado. Si quedan preguntas por responder, vamos a poner en el compromiso a Marluce y a Hipsiro. Les pasaremos las preguntas, ellos responderán cuando puedan y las pondremos en los comentarios de este mismo vídeo, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis si veis que vuestra pregunta no está respondida en el tiempo. Juan Francisco Castro, Hipsiro para ti.
no sé si tú te querías comentar algo de lo que... Yo creo que ya está, ¿verdad? Que está comentado, está... Y seguimos con el chat. ¿Os parece, verdad? Sí, sí, yo creo que, bueno, de lo que dio la doctora, siempre yo me acuerdo, hablando de chico, ¿no? Él decía, Sí. o en Mander, pues, entre los que saben y los que aman van adelante. Entonces, eso es algo para reflexionar. Pero en nuestro estado evolutivo, y yo, disculpadme que yo siempre incida en la importancia de saber, ¿no? Que en nuestro estado evolutivo, para amar, tenemos que saber por qué amamos. Y para saber por qué amamos, tenemos que saber. Tenemos que conocer. ¿No os parece? No, Sí, no sale todavía de manera natural en nosotros. Ojalá tuviéramos ya este proceso ya vivido, ¿no? Pero nosotros necesitamos, estamos en la era de comprender para poder... sí, es que yo creo que en Manuel lo enfocamos más en eso, pues, como que, porque llega un momento, lo que decía la doctora, el espiritismo tiene mucho conocimiento, hay mucha literatura, mucho, pero que eso no se queda aquí, tal cual como decía ella, porque llega un momento que nos embotamos de conocimiento, pero entonces nos convertimos, como decía el Maestro Jesús, nos convertimos en que él decía, mira, el Evangelio es letra viva, o sea, tiene que ser, y es lo que dice el Evangelio revivido tal cual, pero tiene que ser vivido porque si no se queda en letra muerta, y pasa en estos momentos en el espiritismo eso mismo. Podemos saber mucho de espiritismo, pero si no lo practicamos no somos espíritas. Sabemos mucho, pero no vamos a ser espíritas. Es muy interesante incluso porque la cuestión del conocimiento intelectual es necesario porque incluso nos despierta para el desarrollo moral, ¿no? Pero hay un detalle, a veces el conocimiento por el conocimiento genera inquietudes, inquietaciones, y la persona solo va a resolver esas inquietaciones, aunque pregunte a quien sea, aunque busque los libros, solo va a resolver cuando viva. Porque la respuesta está justamente en aplicar lo que ya sabe para tener condiciones de alcanzar los peldaños siguientes. Si no, queda ahí. Tiene una ilustración intelectual impresionante, pero no logra sacar las consecuencias de ciertas cosas que son obvias para otros. Pero que para aquella persona, es por esto que se dice que no adelanta ser PhD, no post-PhD, pero si no consigue madurar moralmente, entonces queda un desarrollo intelectual también inmaduro o inmaduro, ¿no? Sí. Es importante conciliar las dos cosas y entender, por esto Chico ha dicho, entre los que saben y los que aman, van adelante los que aman. Sí, porque de hecho, ¿qué ocurre cuando desencarnamos? Si amamos, vamos a ser recibidos por un montón de espíritus agradecidos por el bien que hemos hecho, como ocurrió con Bezerra de Menezes. Si sabemos mucho y no hicimos nada, es posible que por el egoísmo que tenemos vamos a no ser recibidos por nadie. Entonces, mira la diferencia, solo para tener una idea, ¿no? Y sí, que sería aceptar, vivir sería aceptar las experiencias de la vida, porque incluso, Carlos, yo pensaba que saber un montón puede ser una manera también de huir, de no es vivir acá lo que tenemos que vivir, ¿no? Y no evolucionamos así de una manera lineal, ¿no? Entonces, una encarnación, trabajamos un poquito más las emociones o el conocimiento, pero el conocimiento del corazón es fundamental, ¿no? Es primordial. Claro, porque si vas conociendo pero no vas integrando, realmente es un conocimiento que no. El conocimiento real, el que se comprende, el que se integra en uno es el que te lleva, ¿no? a entender, ¿no? Y ahí amar, ¿no? Sería el proceso. Y de hecho entendemos que es así, ¿no? Que cada existencia venimos para trabajar una faceta, ¿no? Y poco a poco obtenerlas todas. Bueno, Gipsiro, vamos a ir al chat. Juan Francisco Castro pregunta, ¿cómo se une la toma de conciencia y autodescubrimiento con el olvido del pasado en la reencarnación? Bueno, lo que pasa es que, como decía la doctora, esto no es una receta que nosotros tengamos allí a la mano, ¿no? Nosotros tenemos un concepto que cuando decimos o el concepto materialista, ¿no? Cuando una persona es rica, es joven y famosa, ya lo tiene todo en la vida, porque eso es lo que todo el mundo aspira, ¿no? Eres rico, famoso y ya eres feliz de por sí, y no es así. El concepto que nosotros deberíamos mantener de una persona exitosa lleva unas connotaciones porque no sabemos qué vino a buscar ese espíritu, cuál es su propia experiencia que vino a enfrentar, ¿no? Entonces, aparentemente para los ojos del mundo es una persona humilde, que no tiene grandes posesiones,
pero que se llevó lo que decía el hermano Campetti, ¿no? Unas conquistas, o sea, conquistó una cantidad de virtudes que solamente él sabe y pasó desapercibido a los ojos del mundo, ¿no? Entonces, esta toma de conciencia y el autodescubrimiento va a venir atada a las cosas que por consiguiente nos van a pasar en la encarnación, porque sabemos que no es casualidad que nosotros hayamos reencarnado en la familia que tenemos, en el medio ambiente que tenemos. Eso ha tenido una razón de ser y por allí viene esto, ¿no? Entonces, nosotros cuando reencarnamos ya traemos un expediente con nosotros que vamos a llevarlo a la práctica. Incluso muchas veces nosotros somos copartícipes de las decisiones que tomamos para reencarnar. Muchas veces nosotros hasta pedimos enfermedades que vienen en nuestro perispíritu y que van a aflorar en cualquier momento, porque sabemos que a través de esa enfermedad nosotros vamos a adquirir, si la llevamos de manera consciente, vamos a adquirir paciencia, vamos a adquirir humildad, nos va a librar de otras pruebas que nosotros probablemente no vamos a tener la capacidad de enfrentar. Y entonces decimos, mira, en esta encarnación yo quiero que tú me pongas esto, ayúdame con esto, no me dejes solo, porque yo por mi tendencia que tengo, por mis vicios que yo tengo, si me enfrento a esta prueba solo, voy a caer y no voy a estar pendiente de buscar ni a Dios, ni a lo espiritual, ni nada, porque es mi tendencia. Entonces, tener este conocimiento, esta claridad, lo da el espiritismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta conciencia y vamos viendo el mundo, el mundo interior, pues podemos sacar las conclusiones, a pesar de que venimos con el velo de la encarnación, pero por las cosas que nos pasan, por las cosas que estamos viviendo, si nos vemos y hacemos el esfuerzo de vernos de adentro hacia afuera, podemos identificar cuáles son nuestras tendencias. Y va a ser duro, porque decía la doctora, el trabajo de autodescubrimiento no es sencillo, porque el mayor enemigo que yo tengo no es tirarle piedra a las religiones, no es meterme con el vecino. El mayor enemigo que tengo es yo, o sea, es cambiarme a mí mismo. Y eso me va a hacer que yo tenga que entrar en mi mundo interno para llevar a ese descubrimiento. Y entonces, cuando ya empezamos a analizar, es que nos vamos dando cuenta. Mira, me están pasando estas cosas en esta encarnación. Lo más probable es que yo haya cometido algunos excesos en las encarnaciones anteriores, porque no debemos olvidar la primera pregunta del libro de los espíritus. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es infinitamente bueno. O sea, entonces, si a nosotros nos están pasando cosas en esta existencia, es porque tiene o ha tenido su antecedente. Entonces, teniendo todo esto claro, la vida se hace un poquito más llevadera. No es que no nos van a dejar de pasar cosas, porque la gente cree que porque unos espíritas no le pasan cosas, o que los espíritas no se mueren. Ay, como cuando se murió el hermano Alipio, ay, tan bueno que era y se murió. Entonces, ya va, pero es que nosotros estamos exentos de la ley, o somos inmortales. Nosotros tenemos que vivir nuestras pruebas como cualquier persona, porque nadie ha tenido el privilegio. Entonces, nosotros no vamos a pedir privilegio. Pero toda esta toma de conciencia con el olvido del pasado, las respuestas las vamos a encontrar precisamente en la reencarnación. Por eso nosotros le decimos a las personas cuando vienen al centro espírita que es importante tener el concepto de la reencarnación clara, porque de allí se hace mucho más fácil explicar y entender muchas cosas, pues. Y la persona en ese trabajo interno pues puede irse descubriendo el mismo, pues puede ir afrontando las cosas. Entonces, bueno, Mario, es una respuesta bastante amplia a la pregunta, pues, y que cada quien va a encontrar la respuesta en su mundo interno, ¿no? Creo yo. Muy bien, Ciro lleva razón. Aquí incluso hay que considerar, ¿no?, que nosotros no nos olvidamos durante todo el tiempo. Nos olvidamos mientras estamos despiertos, como decimos. En realidad estamos en la carne. Pero cuando duerme el cuerpo, nos desprendemos. Y si es necesario, tendremos contacto con nuestro ángel de la guarda, que los protectores nuestros, y tendremos incluso recuerdos espontáneos del pasado, si es necesario y es bueno para nosotros, porque el olvido es una bendición. Imagínense que yo haya asesinado a alguien, lo encuentro ahora en esta encarnación y él se recuerda de esto. ¿Va a aceptar que yo esté a su lado si no confía en mí? Pero la convivencia nos lleva a ver que hay cambios y la vida nos da oportunidades, y esto favorece el autodescubrimiento, al revés de perjudicar.
porque nosotros vamos profundizando las relaciones en función de la oportunidad actual para reparar lo que pasó anteriormente, ¿no? Y ahí, como ha dicho Hipsiro, mira, esto da más que no sé cuántas charlas, ¿no? Porque es un punto fundamental del espiritismo. El padre de Hipsiro, Cirilo Zabala, ha puesto para nosotros la cuestión de la pregunta 919 de Kardec. No vamos a leer, está la respuesta más abajo, ¿no? Que se puede proyectar también. Recomendamos a todos que vayan a la pregunta 919 si no fueron todavía. Al revés, incluso, que lean todo el libro de los espíritus si no han leído. Y ahí vamos. Krista Angelisti o Angeliste hizo muchas preguntas, Krista. No tenemos tiempo para responderte aquí ahora a todas ellas. Vamos a poner una y las demás quedarán para Cirilo y para Marluce ver si pueden responder después y publicaremos. Pero, Krista, probablemente cuando termines de leer todas ellas tendrás otras 10 o 15 preguntas. Entonces yo sugeriría que aunque hayas leído el libro de los espíritus, que tú pares en cada una de las preguntas del libro de los espíritus y haga una meditación en cada una de ellas para estudiar de hecho el libro de los espíritus, porque las respuestas están ahí, todas ellas. Y si queda duda, vete al Evangelio de Jesús Cristo. Lea el Nuevo Testamento todito e intenta extraer el espíritu de la letra, porque hemos dicho siempre así, todo está ahí. Cuando no encontramos, es porque no hemos aprendido a leer. Y solo vamos a aprender a leer si estamos leyendo. Y estudiando principalmente. Entonces, la pregunta, ella hizo un comentario, hizo una pregunta aquí que va a ser la única que vamos a presentar, ¿viste, Krista? Por el tiempo, para dar oportunidad de responder a las otras también de otras personas. Hay una pregunta que les voy a tirar mientras lo van desarrollando y pensando. Los niños que tienen retraso mental o trastorno de espectro autista, ¿qué tipo de conciencia pueden tener si no pueden relacionarse adecuadamente con su entorno? ¿Cómo pueden adoptar conductas adecuadas? Y ahí ya viene otra pregunta, que es la función del ángel de la guarda para esos niños. Creo que Marluce puede juntar las dos, ¿no?, para responder ahora. Y ella dice que ellos no tienen esta conciencia y no saben pedir protección. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo utilizan su libre albedrío? Es una cuestión relacionada con el espectro del trastorno autista, ¿no? Y sigue incluso más abajo, ¿no?, la pregunta. Y entonces dice que ellos no tienen su conciencia despierta. ¿Cómo relacionar todo esto? Por favor, Marluce. No es una respuesta fácil, pero yo para simplificar las cosas, ¿no, Krista? Hay varios niveles de conciencia, ¿tá? Y un nivel de conciencia es la conciencia del ego, ¿no? Entonces, una persona, un espíritu que nace en una encarnación con alguna debilidad, alguna cosa que impide, puede no tener condiciones de tener una conciencia de ego como nosotros tenemos. Pero el espíritu tiene conciencia, ¿no? Que es como Carlos estaba diciendo, ¿no? Entonces, y por eso que tiene las relaciones familiares, ¿no? Por eso que un niño nace en esta familia, con estos padres que van a ser con todos sus ángeles de la guardia. Entonces, es una encarnación donde va a tener restricciones a nivel de conciencia de ego, pero el espíritu está ahí, ¿no? Entonces, los padres de que van a cuidar, los ángeles protectores, durante el sueño, este espíritu también tiene libertad de entrar en contacto con otras realidades. Entonces, cuando estamos hablando de conciencia, por eso que es un tema complejo, ¿no? Hay muchos niveles de conciencia. En la colocación anterior, olvidar el pasado es una bendición. ¿Por qué? Porque esta conciencia de ego, por ejemplo, no tendría condiciones de mirar todo el pasado. Por eso que en cada encarnación solo tenemos acceso a una porción muy pequeña, ¿no? Y quien nace en esta condición, por ejemplo, con un trastorno así, tiene mucho más reducida también la conciencia de ego, pero no del espíritu. Entonces, no sé si están de acuerdo. Muy bien, sí. Yo no sé, Carlos, yo creo que ya el tiempo
Está Sí, apuró hay una de demasiado. Carolina Vera. Hay un Sí, comentario de Helio Balbuena que no es una pregunta, ¿no? a ver. Sí, dice Helio cuando... Daniel Balbuena. Lo leo entonces. Sí, y ahí terminamos, ¿no? Después Ok. vamos a pedir a nuestro personal de la técnica que separen todas las preguntas hechas y que entonces se Sí, pueda responder por escrito y publicamos ahí para todos leer, ¿verdad? ahí está. Sí, ya lo hemos pedido. Perdón, estoy resfriándome. Bueno, Helio Daniel Balbuena dice, cuando empezamos a conocer y transitar las páginas de los libros de la codificación, empieza a despertar en nosotros la toma de conciencia de la necesidad de nuestra evolución moral, de Muy bien. nuestra reforma, ¿verdad? Y es cierto, de hecho. A veces hay personas que dicen, pero cuando empiezas a estudiar la doctrina, me encuentro mucho peor de lo que yo me sentía antes. Y claro, es que antes no sabías, no te conocías y ahora empiezas a conocerte. Y ese es el miedo, ¿no? Real. Pero por más que nos dé miedo virarnos, somos así. Y si no nos vemos, no sabemos qué hay que mejorar. Por eso es tan hermoso, ¿no? Que la doctrina te ponga un espejo, ¿verdad? Delante. Bueno, familia, el tiempo se ha agotado muy rápido, se ha ido todo muy rápido, porque ha sido por lo menos yo lo he disfrutado muchísimo, muy, muy agradecidos. Carlos, ¿quieres tú hacer el texto? ¿Quieres hacer la despedida? Sí, ¿Cómo hago la haces? despedida, puedes hacer el texto. Bueno, pues agradeceros. Como sabéis, siempre hacemos un textito, ¿no? Para dejar una pequeñita reflexión y vamos allá. El hombre lúcido entiende la finalidad para la cual fue creado por Dios y ve, oye y vive obedeciendo los modelos señalados por las leyes que rigen la vida. Proporciona los medios para que los fenómenos acontezcan como efectos naturales de sus acciones, puestas al servicio de los programas divinos. Es estable porque sabe que solamente le sucede lo que es mejor para él, extrayendo de ahí la parte buena, la que lo ayuda en cualquier circunstancia. Cree y ama sin recelo, porque la suya es una vida fecunda. El hombre común vive embriagado o aturdido, ansioso o desilusionado. El hombre consciente se conduce en paz. Este texto no podía ser menos que de Joana de Angelis, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco. El libro es Momentos de Meditación. Muchas gracias. Muy bien, nuestros agradecimientos a nuestros invitados, Marluce Renzi y Hipsiro Zavala, y a ti que acompañaste por los comentarios, las preguntas, que serán aquellas que no hemos podido responder aquí. El asunto hoy es un asunto bastante demandante, ¿no? Entonces serán respondidas por escrito. Y también queremos agradecer a todos los que divulgan esta actividad nuestra para llegar a más gente y emplazaros para el próximo encuentro, que será el miércoles 26 de junio de 2024 a las 21:30 horas de España, con el seminario Cura y Autocura, que estará a cargo de nuestro invitado Álvaro Vélez de Colombia. Hasta entonces, gracias.